Bienvenidos, bienvenidos cada uno, queridos hermanos, querida iglesia. Hoy es un día especial, un día para darle a Dios la honra y la gloria, porque Dios es bueno y maravilloso. Estamos con el tema la desobediencia, ¿se recuerdan? Pero ayer vimos las consecuencias. Una de las de que le tocó a un personaje era Saúl, el rey Saúl. Nos narra que desobedeció a Dios, que desobedeció la palabra. Por eso cuando nosotros, imagínense en nuestro diario vivir, si nos dan una orden a nosotros, ¿qué hacemos? La cumplimos. Porque si no la cumplimos, ¿qué pasa? Nos despiden. ¿O no es así? ¿Verdad que sí? Amén. Y aunque ya, por decir algo, los que limpian, ya haya limpiado y dicen, no, pero es que no has limpiado, ¿qué hacemos? Vuelve a limpiar y volvemos a limpiar, aunque tal, quizá, es que yo limpié, pero tengo que limpiar. Porque si no lo hacemos, Nos despiden. nos despiden. ¿Cuánto más el Señor, que es santo y su palabra Amén. es santa? Tenemos que obedecer su palabra. Si dice no robarás, pues no robaré, ya está, aunque tenga esa necesidad. Lo pido. Es mejor que me digan que no, pero lo pido a que se enteren de que estoy ahí tocando lo que no es mío, o hablando lo que no es mío, o viendo lo que no tengo que ver, oyendo. Porque el mundo nos ataca de esa manera. El mundo, si usted está en las redes sociales, de repente le tiran anuncios que usted no tiene que ver. Y entonces nos contaminamos. Salen cosas que no tenemos que ver, salen cosas que no tenemos que oír. Personas que tienen mucho calor. Y eso lo tenemos que evitar. Porque trabaja de esa manera, trabaja el enemigo. Y todo eso si no lo censuran. En cambio, una predicación sí lo censura. Estaba yo viendo el otro día un pastor que porque él en sus cortos que hace, coge la Biblia y lee la Biblia, le han cerrado su canal solo por leer la Biblia, porque dice que la Biblia genera odio. Bien, el mundo. Pero aquellos que salen anunciándose ahí, donde no tiene que ver nada a Dios, eso sí lo dejan que circule, e inclusive creo que lo mandan para que uno de nosotros que no ni siquiera se imagina, de repente aparece el anuncio ahí. Y Dios es santo, por lo cual nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si el Señor nos dice, no hagas tal cosa, pues no lo hagamos. Hay veces que lo hacemos por ignorancia, porque no hemos leído la Escritura. Por eso la palabra dice claramente, mi pueblo pereció, mi pueblo se murió porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros nos morimos espiritualmente, es porque no tenemos ese conocimiento. Imagínense que nosotros no tenemos conocimiento de medicina. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos, una enfermedad X y nos automedicamos algo que no es para eso? En vez de ayudarnos, nos dañamos nuestro organismo. Si leemos la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que es medicina para nuestro cuerpo, dice Proverbios capítulo 3. Es medicina para nuestro cuerpo. Salmo 103, versículo 3, dice también que Él es el quien sana todas nuestras enfermedades. Isaías 53, dice también que Él es quien llevó todas nuestras dolencias, por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, si creemos esa palabra y la obedecemos y la hacemos nuestra, porque es cuando la hacemos nuestra, es cuando la palabra de Dios se cumple. ¿Cuándo la hacemos nuestra? Cuando la palabra llega a nuestro corazón. Porque podemos tener mucha palabra en la cabeza, podemos sabernos buena parte de la Biblia, pero si no la vivimos, de nada sirve, porque la palabra cobra vida cuando cae a nuestro corazón. Y eso le pasó. Ayer vimos a Saúl. Saúl,
Hoy vamos a ver... Sansón. Era mi hija. Hoy vamos a ver en el capítulo 19 sobre Sodoma y Gomorra de Génesis. Génesis capítulo 19. Y nos vamos a dar cuenta qué le pasó ahí en Génesis capítulo 19, primer libro de la Biblia. A ver si no les cuesta encontrar. No tienes Génesis, va a decir alguien por ahí. Sí tiene. Génesis capítulo 19 nos habla y nos narra la destrucción de Sodoma y Gomorra por su maldad. Por su maldad. Y nos habla del rescate de Lot y de sus hijas con la conversión de la esposa de Lot en estatua de sal por mirar atrás. Mire, el mandamiento era claro y era: no mires atrás. Y ella miró para atrás. Luego el incesto de las hijas de Lot, diciendo: y ahora aquí no va a haber hombres, el único hombre que está es mi padre, así que lleguémonos a él para que tengamos descendencia. Cuando no debió ser así, pues, pero ellos eligieron. A veces nosotros elegimos creyendo esto está bien. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. De ti saldrá descendencia. Pero ellos ya eran mayores. Sara era estéril. Entonces no le creyeron a Dios. Entonces ellos dijeron, hablaron el matrimonio y dijeron: pues yo, mira, yo soy estéril, así que ¿qué voy a hacer? Pero Dios ha dicho que vas a tener un hijo. Me imagino que tal vez con Agar, llégate a Agar, mi sierva, y ahí vas a tener el hijo. Pensó el humano, pero eso no era la voluntad de Dios. Por eso no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era el hijo del matrimonio que iban a hacer. Y nació Isaac de Sara y Abraham. Y así muchas veces nosotros desobedecemos cuando tenemos esta promesa, pero vemos que la palabra de Dios como que es que no se va a cumplir cuando yo quiero que se cumpla. Entonces mejor hago tal o cual cosa y empezamos a desobedecer la palabra de Dios. Mire la escritura, lo leemos para que lo entendamos, cómo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra y por qué fueron destruidos. Llegaron pues, dice la palabra, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el cielo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y levantaréis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón de Lot, y se acercaron
para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de tal manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones de Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de la mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar allá, ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa de allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó la ciudad y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia el monte y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven ahora y demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó.
Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Miren qué bonita esta preciosa lectura, pero qué gran enseñanza nos deja, porque aquí estamos viendo cómo desde el principio la maldad era mucha en Sodoma y Gomorra. Aquí vemos que llegan dos ángeles en forma humana, llegan a Sodoma por la noche, y Lot los hospeda. Dice el versículo que él porfió con ellos no querían quedarse ahí, ellos decían: no, vamos a seguir, no vamos a quedar aquí en la calle. Lot sabía en qué ciudad vivía, en qué lugar vivía, que había maldad suficiente ahí y que les iban a hacer daño. Entonces les dijo, les rogó, y al fin ellos cedieron, aunque ya estaba decidido pues que ellos iban a quedarse con Lot, pero ellos, para ver la fe de Lot también, Dios estaba probando a Lot qué tan bueno era, porque traía buena enseñanza de lo que había aprendido de su tío Abraham. Y entonces vemos aquí que los hombres se quedaron ahí, entraron a la casa de Lot, y dice la palabra que él les preparó panes y comieron, pero ya a la hora de irse a acostar, los hombres de aquel lugar, los hombres de Sodoma, rodearon la casa exigiendo a los visitantes para abusar de ellos, porque dicen: queremos conocerles, pero el conocerle no era conocerles físicamente: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de conocerte, como decimos nosotros. No, sino era abusar de ellos en términos depravables, porque ahí había una depravación total. Ellos exigían que Lot les entregara a los ángeles. ¿Y qué pasó? Lot les dijo: mire, tengo dos hijas que no han conocido hombre, son vírgenes, tómenlas, pero déjenme a estos hombres, porque estos hombres yo los he recibido bajo mi techo. Estos hombres para mí son hombres de respeto y no los voy a sacar. Tomen mis hijas. Ellos no querían eso, porque la maldad era tanta ahí en ese lugar de Sodoma y Gomorra. Y la escritura nos enseña de que ellos llegaron ahí a la casa de Lot, porque anteriormente, si vemos en el capítulo anterior, Abraham había rogado por el pueblo de Sodoma y Gomorra cuando le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra, y el Señor habló con Abraham, y entonces Abraham empezó a rogarle a Dios, y le dice: si hubieran 50 justos, si hay 50 justos no la destruiré, si hay 20, 40 y 45, y así se vino bajando hasta llegar a 10. Y Dios dijo: si hay 10 justos, yo no lo destruiré, no destruiré la ciudad. Pero al momento de buscar quién eran los únicos justos ahí, era Lot, su mujer y sus dos hijas, y sus yernos ni en cuenta, porque dice la Biblia que ellos fueron como que se burlaban de Lot, dice como que Lot se burlaba de ellos cuando le fueron a decir: mira, sálganse de aquí porque van a ser destruidos este lugar. Entonces vemos ahí la maldad que había en estos hombres. Los hombres de Sodoma rodearon, y luego aconteció que Dios, a través de los ángeles, hizo a caer una ceguera sobre ellos. Aparte de que ya estaban ciegos espiritualmente, fueron ciegos físicamente, y ya no encontraban el camino, ya no encontraban
otra vez para regresar a sus casas y no encontraban la puerta de donde estaba Lot. Y entonces al día siguiente, dice, aún cuando el sol estaba por amanecer, estaba por salir, le dicen los ángeles a Lot, levántate. Me imagino que Lot no se lo creía también, porque la Biblia dice que le tomaron de las manos, lo levantaron también a su mujer y a sus hijas y lo sacaron. Huyan, corran, porque esto es cierto. Y entonces dice la escritura que, vamos a ver, que les dijeron, huyan, escapen por su vida. Es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros. Escapemos por nuestra vida. Eso es algo tremendo que el Señor nos está advirtiendo a nosotros, que escapemos por nuestra vida, porque la destrucción es real y verdadera. La destrucción viene sobre aquellas personas que no quieren conocer al Señor, e inclusive aquellos que ya conocen del Señor, como le pasó a la mujer de Lot. Ya conocía y le dijo, no voltees para atrás. Pero ¿qué dice la escritura? Miró hacia atrás a escondidas de Lot. ¿Y qué dice la escritura? Se convirtió en estatua de sal. La esposa de Lot mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal por desobediente. Porque el mandamiento era, escapa por tu vida. El mandamiento era, no mires atrás. El mandamiento era correr. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Por eso la escritura muchas veces dice ahí que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas quedaron atrás. Pero nosotros todavía queremos saber, cuando yo vivía allá en el mundo, cuando yo era del mundo, yo hacía tal o cual cosa, como quien dice, deseando volver otra vez a repetir aquellas cosas que vivimos, aquellas cosas que nos traían muerte. Pero nosotros a veces actuamos de esa manera porque no entendemos cómo Dios es tan santo y nos quiere apartados del mal. Luego vemos aquí que Lot se refugió en una ciudad que se llamaba, que le pusieron por nombre Zoar. Y dice la escritura que luego Lot tuvo miedo de quedarse a vivir ahí, y mejor se apartó y se fue a una montaña a vivir en una cueva con sus hijas. Y sus hijas vieron que ahí no había más varones que su propio padre, y decidieron cometer incesto con su propio padre. Lot y sus hijas se refugiaron en una pequeña ciudad. Y luego se fueron a las montañas a vivir en una cueva. Y temiendo las mujeres no poder encontrar esposo, se comentaron una a la otra y dijeron, démosle a beber vino a nuestro padre. Y las hijas emborracharon a Lot y durmieron con él. Él ni se enteró que durmieron con ellas. Lo cual, delante de Dios, pues es abominación también, porque la palabra de Dios lo dice claramente, que hay de nosotros si vemos la desnudez de nuestra madre o nuestro padre, para desearlo carnalmente. Ellos lo desearon carnalmente. Una cosa es diferente cuando quizá por razones de enfermedad nosotros vemos la desnudez de nuestro padre para cambiarle, para que no esté sucio, para limpiarle. Pero otra cosa es ver, y eso sí es maldito, dice la escritura, aquel que ve la desnudez de su hermana, de su madre, de su tía, de la mujer de su padre. Es que es tremendo. Cuando el Señor habla es porque su palabra es justicia, su palabra es ley. Por eso nosotros tenemos que obedecer al Señor con todo nuestro corazón y no caer en desobediencia, porque las consecuencias de la desobediencia son muerte para nosotros, son muerte espiritual. Vamos a otro pasaje, en Jueces capítulo 16, ahí vamos a encontrar
La caída de Sansón. Jueces, capítulo 16. Vamos a ver cómo el Señor también ordena, y la ordenanza era que el pueblo de Israel se case con el pueblo de Israel, como el pueblo cristiano busque su marido, su mujer del mismo pueblo cristiano, y que no se aparte a buscar donde no le conviene, donde aquella persona que no cree en Dios, o aquella persona que es idólatra, aquella persona que es hija del diablo. Por eso la Escritura dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay entre los ídolos y el templo de Dios? En el versículo 16 nos narra que fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Miren, primera desobediencia de Sansón. ¿Cuál era el mandamiento que Dios le había dado a la mujer, a la mamá de Sansón? Que iba a ser un hombre recto, que no se iba a cortar el pelo, no iba a beber vino, iba a ser un hombre recto para salvar al pueblo de Israel. Pero Sansón desobedeció. No hizo conforme a la palabra de Dios. Y aquí nos narra en el capítulo 16 la caída de Sansón de manos de Dalila, que lo traicionó por dinero. Mire, el dinero es tremendo. Dice: mira, te doy 500, 100 euros y mata a tal persona. Y hay quienes que lo matan, o por robar un teléfono matan. Tanto vale nuestra vida, tampoco vale nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que le dio dinero a los filisteos para que le revelaran el secreto de dónde tenía su fuerza. Y Sansón le había dicho: mira, es que mi fuerza está en tal cosa y tal, y si me atan con cuerdas nuevas, yo ahí ya no puedo. Y le ataban con cuerdas. Dalila le hacía que se durmiera, y le ataron con cuerdas nuevas, y él las destruyó y las reventó. Y al final, de tanto rogarle, dice: tú no me amas. Y entonces convenció a Sansón y le dijo: Sansón, mi fuerza está en el pelo, mi fuerza está en mis trenzas. Cuando Dios le había dicho que nunca pasara navaja en su cabeza. Vemos ahí como en el capítulo 16 que Sansón visita a Gaza y ve a una prostituta de los filisteos. Ve ahí y se llega a ella, dice, a una ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a Gaza que Sansón había venido acá, y le rodearon y le echaron y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta medianoche, y a medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, las echó al hombro, y se fue y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Mire qué fuerza tenía Sansón, que aquellos velándolo, y Sansón, ¿qué hizo? Arrancó las puertas con los pilares. Y en aquella época las puertas eran pesadas, como vemos hoy. ¿Cuánto pesa una puerta de las que tenemos en casa, esas blindadas? Esas pesan. Pero él no, ella arrancó con todos los pilares, las puertas, y se las cargó, porque Dios estaba con él. Pero dice en el versículo 4: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, quien fue la causa de la destrucción de Sansón. Sansón se enamora de Dalila, quien es sobornada por los principales filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Entonces Sansón miente 3 veces a Dalila, le miente 3 veces. ¿Cómo pueden atarlo con cuerdas? Y no le declara la verdad. Y Dalila le dice: si de verdad me amas, dime dónde está tu fuerza. Y dice el versículo 6: y dijo Dalila a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él le respondió: si me ataren con 7
miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos trajeron 7 miembros verdes y que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres al acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los miembros, y como se rompió una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de la fuerza. Mire, una vez, la otra vez con cuerdas nuevas, y ella le acusaba, decía: tú no me amas. Sansón no quería declarar su fuerza, no quería declarar dónde estaba su poder que tenía, porque Dios le había dicho desde un principio que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Nosotros muchas veces desobedecemos la palabra del Señor. Entonces vemos ahí, sigamos leyendo. Entonces el versículo 10, entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuerte con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Igualmente Dalila le ató, y dice que cuando las cuerdas fueron rotos como el hilo. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si te quieres 7 guejedas de mi cabeza con la tela, y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas él, despertando de su sueño, arrancó las estacas del telar con la tela, y le dijo: ¿cómo dices que te amo? ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Decía la Dalila. Y me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole cada día con las palabras e importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia. Dice, mire cómo trabajó el diablo. ¿Cómo puede trabajar el diablo con nosotros también? ¿Cómo puede trabajar el diablo con nosotros cuando nosotros buscamos personas, nos juntamos con personas que no son de Dios, que aparentan ser de Dios, pero no son realmente verdaderos hijos de Dios, sino más bien nos están llevando a la perdición y a la vida eterna, y a la muerte eterna? Y dice, ¿dónde estábamos leyendo? 16. Y aconteció que, presentándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, le fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi cabeza, se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Mire, porque algo había por medio. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guejedas de su cabeza, y ella comenzó a gritarlo por su fuerza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él se despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él.
Mas los filisteos echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Miren, cuando nosotros jugamos con Dios, cuando nosotros no nos ponemos firmes con Dios, nosotros creemos que vivimos siempre bajo la unción de Dios. Por eso la palabra claramente nos dice que no entristezquemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Y cómo lo entristecemos? Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor. Nosotros podemos estar viniendo a los cultos, podemos estar haciendo cosas que entre comillas son buenas, pero ya el Señor se ha apartado de nosotros. Y mire aquí, Sansón no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él por desobedecer, porque se buscó una mujer que no le iba a traer consecuencias buenas, sino consecuencias malas, porque no era una mujer de Dios, porque no era una persona que honrara el santo nombre de Dios, porque aparte de que quizá Dalila era bonita, pero era filistea, y luego fue usado, le dieron dinero para que viera dónde estaba la fuerza de Sansón. O sea, tenía dos propósitos, tenía Dalila. Y Sansón cayó por desobedecer a Dios. Sansón fue llevado a cautiverio por desobedecer a Dios, porque dice, esta vez saldré como las otras veces, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Miren, y eso nos puede pasar muchas veces a nosotros, que el Espíritu Santo se aparta de nosotros y ya no está con nosotros, y ya no podemos volver otra vez a como éramos antes, porque si tanto jugamos con fuego nos vamos a quemar. Hagamos bien las cosas. Mire, aquí, ¿dónde está? Dice en el versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre para que le rapase las 7 trenzas, me imagino, quejedas, dice aquí, de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Cuál era la fuerza? ¿Cuál es la fuerza del cristiano? ¿Cuál es la fuerza del cristiano? El Espíritu Santo es la fuerza del cristiano, porque dice la Escritura claramente, no es con espada ni con ejército, mas es con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí vemos que Sansón se apartó el Señor de él y perdió toda su fuerza. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, el Señor nos deja a total abandono. Y entonces vemos que capturaron a Sansón. Dalila le corta el cabello mientras éste dormía, y los filisteos le sacaron los ojos y lo forzaron para moler trigo en la cárcel, en prisión. ¿Y cómo le sacaban los ojos? Anteriormente estaba yo leyendo una historia, cómo le sacaban los ojos. Dice que metían en fuego un hierro para que de una vez le cicatrizaba las heridas, para que no siguieran sangrando. Entonces le metían el fuego, el hierro rojo dentro del ojo, pues, para cicatrizar de una vez la herida. Exactamente así le hicieron a Sansón, le metieron el hierro con fuego, le sacaron los ojos, le quedaron cicatrizados de una vez. Mire qué tremendo castigo recibió físicamente. ¿Y todo por qué? Por desobedecer a Dios. Si nosotros desobedecemos a Dios, al final viene el castigo de Dios sobre nosotros. Y al final de todo es la muerte eterna, el castigo final, que es el infierno. Por eso nosotros tenemos que ser responsables con nuestra vida espiritual. Si el mandamiento es honrar a Dios, honrémosle a Dios, porque dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Miremos a la luz de la Escritura cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo, qué tanto estamos obedeciendo de la Escritura. Ahora nosotros llevamos una lectura bonita todas las noches, y ahí nos podemos dar cuenta qué dice la Escritura. Vemos ahora que leímos ahí en Efesios, que dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora ya somos hijos de Dios, ahora ya tenemos la vida eterna, por lo cual no descuidemos nuestra salvación tan grande. La Escritura nos habla claramente cuando dice allá en el Apocalipsis que procuremos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Nosotros ya hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestra vida está inscrito en el libro de la vida, pero si nosotros descuidamos nuestra salvación, nuestro nombre tiende a ser borrado. Y si es borrado de ahí del libro de la vida, olvidémonos, ya no tenemos acceso al cielo. Ya no tendremos acceso al cielo. Aunque hagamos cualquier cosa, el Señor ha dicho, te he dado la oportunidad y no quieres, pues recibe tu paga. Y Dios es justo con cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, Dios es bueno y maravilloso. Entonces vemos a toda la desobediencia. También Dios nos enseña que hay una respuesta a la luz de la Escritura, que si nosotros obedecemos a su palabra, Dios es amor, porque Dios ama a todo el que obedece sus mandamientos. Vayamos allá a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 y 24. Primera de Juan, los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 24, y dice la Escritura: y cualquiera cosa que pidiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradantes de Él. Mire, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amamos nosotros? ¿Nos amamos de verdad los unos a los otros o solo somos apariencia? ¿Cómo nos amamos? Nosotros debemos amarnos, pero sin escatimar esfuerzos los unos a los otros. El que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, en esto sabemos que permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado, dice su palabra. Miren, pero la Escritura nos habla claramente: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Miren, si guardamos nosotros los mandamientos del Señor, cualquier cosa que pidamos, cualquiera, dice ahí, no dice esto sí, esto no, cualquiera cosa. Claro que no vamos a pedir cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. No vamos a pedir, yo que sé, algo que nos entretenga ahí para no buscar al Señor. O pidamos, yo que sé, un coche, pide: Señor, yo te pido que me des un Ferrari, así llego luego al trabajo. No, porque te vas a ir a estrellar y te vas a morir. Entonces, pidámosle algo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es algo conforme a la voluntad de Dios? Dice San Mateo 6:33, busca primero mi reino y luego las cosas yo te las daré. ¿Cuáles cosas? Las que tú vas a necesitar, Él te las va a ir añadiendo, porque dice Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice su palabra, dice claramente, dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No mintamos. Ayer dije cuáles son los 10 mandamientos. Y yo creo que pocos lo sabemos. Pero revisémoslo, vayamos a Éxodo capítulo 20 y lo vamos a leer. Éxodo capítulo 20. Y examinemos, porque son 613 mandamientos en total. Pero estos son los generales, y de aquí se derivan muchos mandamientos. Miren, leámoslo del versículo 1 al 17. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 1. No te harás imagen. Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren, ya llevamos 2 mandamientos. No te harás imagen, no te inclinarás a ellos, no los honrarás. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace el mundo? Este es Dios, dice, y hagámosle una fiesta. Se inclinan a ellos, el mundo y sus vanidades. No te inclinas de lo que están. ¿Quién está en el cielo? Dios. Pues no hagamos imagen de Dios, porque ni siquiera lo hemos visto, ni siquiera sabemos cómo es. De lo que está en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Hay seres animales de toda clase. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Un becerro. Este es Dios, dice. Se hizo imagen de un buey. Se inclinó a ellos. Y así muchos tienen cocodrilo. Ahora tiene alguien por allá en países del oriente que son las vacas son sagradas, otros los monos son sagrados, otros los cocodrilos son sagrados y no los tocan. Más bien se ponen la espalda como cocodrilos y se sangran. Las calaveras, todo. Y todo en México, la muerte, cuando es ahora el día de los difuntos, la muerte. Entonces, no te harás imagen, no te inclinarás a ella ni las honrarás, dice, nada. Solo a Dios, por eso dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y otra vez decimos, sí, por Dios, te lo juro. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Luego el siguiente versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero si nosotros deshonramos a nuestros padres, nos vamos a ir pronto de aquí, de esta tierra. Entonces honrémosles a ellos. Versículo 13, no matarás. Y nosotros matamos con palabras, no físicamente. Muchas veces ahí te clava un cuchillo ahí, te mete un pistolazo no, sino con nuestras palabras nosotros matamos, porque somos así. No cometerás adulterio, dice la Escritura. No hurtarás. No hablarás contra de tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni el buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mire, esos son los principales mandamientos. Y de todos esos, ¿cuántos desobedecemos? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos da la vida eterna. Dios quiere que nosotros nos convirtamos a Él. Dios nos ama tanto que a veces nos castiga, porque la Escritura dice que Dios al Hijo que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 11 y 12, que Dios ama, y Dios para corregir no nos castiga para muerte, sino nos corrige para que sigamos en esa vida, porque Dios es amoroso y Dios no quiere que nosotros suframos tanto, sino si sufrimos por la corrección de Dios, gloria a Dios por eso, porque Dios nos está mostrando un camino mejor y nos está enseñando la vida eterna. Miren qué nos dice Hebreos 12:6. Libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6, dice la Escritura: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miren, Dios al que ama lo disciplina. Si hay cosas, ¿cómo es la disciplina del Señor? Son cuando el Señor nos está podando para que llevemos más fruto. Hay cosas que nos va a doler, pero si son para honra y gloria de Dios, Dios conoce bien dónde estamos fallando. Y si nosotros queremos entregarnos a Él de todo corazón,
el Señor va a quitarnos inclusive amistades que para nosotros son muy queridas, pero que no nos edifican. Él nos lo va a quitar y nos va a doler. Por eso dice la Escritura, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios traerá como Dios os trata como a hijos, porque ¿qué es el hijo? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Nosotros no podemos disciplinar a los hijos ajenos. A nuestros hijos sí los disciplinamos, porque son nuestros hijos y tenemos la obligación de corregirlos, de guiarlos por el buen camino. Pero yo no voy a corregir los hijos, por decir algo de los hijos de los hermanos que vienen aquí, porque no me corresponde, son ellos los que tienen que corregir. Yo como padre a los míos, sí. El padre, como es nuestro padre, tiene todo el derecho de corregirnos a nosotros. Y eso dice la Escritura, porque el Señor ama. Al que ama, disciplina, nos corrige, nos aparta, nos limpia, nos purifica, para que nosotros llevemos y vivamos con Él digna, santamente, para no ensuciar su santo nombre, para no deshonrar el santo nombre de Dios. Vamos a otro versículo. En Cristo nosotros, cuando hemos desobedecido, en Cristo tenemos la esperanza de vida. Jesús vino para salvarnos del pecado. Miremos qué nos dice San Juan 12:46. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 46. 46, 47 y 48. Yo, dice el Señor Jesús, la luz he venido al mundo, porque Él es la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mire, si nosotros cuando estábamos en desobediencia estábamos en tinieblas, pero cuando creímos en el Señor entramos a la luz. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice, mire, qué bonito, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos ha dejado su palabra. A la larga, la misma palabra que nosotros ya sabemos, cuando no la hemos obedecido, ella nos va a juzgar. Tú lo has leído y ahora hemos leído los 10 mandamientos. Y si los desobedecemos, por ejemplo, no codiciarás, dice, y nosotros a veces caemos en el pecado de codiciar, y codiciarás a tu prójimo, dice. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni tu sierva. Y nosotros a veces caemos en ese error y humanamente decimos, oh, esa mujer está buena, está linda, está hermosa, y la empezamos a codiciar para desearla nosotros carnalmente, y caemos en pecado, en grande pecado. Por eso la Escritura dice, solo con que tú veas a una mujer o a un hombre, ya has adulterado en tu corazón. No necesariamente tengo que llevarme a tal persona y estar con ella para pecar. Basta con que me lo esté pensando aquí en mi mente, ya estoy pecando. Y eso es lo maravilloso delante de Dios, que a nosotros mismos nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso dice su palabra, que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, sabe qué estoy pensando, sabe qué está pensando usted, sabe con qué intención se hizo tal o cual cosa, sabe con qué intención se hicieron las cosas. Y Dios conoce, a Él no lo podemos engañar. Por eso yo le doy gloria. Le doy gloria a Dios por eso, porque a Él no se le escapa nada. Él lo ve todo. Aquí estamos solitos, dice, aquí no hay nadie nos ve, o aquí estoy solo, nadie me ve. Dios está ahí. Recuérdense que Dios está ahí y nos está viendo. Así que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Casi para terminar, vemos cómo en el Salmo 51, si lo buscamos ahí, con esto terminamos, en el Antiguo Testamento, Salmos capítulo 51, vemos cómo David se arrepintió
de todos sus pecados. Porque David pecó, David falló delante de Dios. Y dice la Escritura en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y eso se lo podemos decir al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios. Y dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso lo podemos orar al Señor, podemos hacer nuestro este salmo. Porque yo reconozco mis rebeliones y eso es muy importante que lo hagamos. Reconocer que hemos fallado delante de Dios. Y si usted ha fallado y conoce el nombre del pecado, dígaselo al Señor. Yo he fallado, Señor, yo he robado, yo he pensado en robar, yo he pensado en codiciar, yo he maldecido, perdóname, Señor. Y dígaselo al Señor por el nombre del pecado que ha cometido. Dice la Biblia, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y mire que dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y eso lo podemos hacer a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y si cuando hemos pecado, ¿cómo nos sentimos? Sucios, tristes, cuando ya conocemos al Señor. Cuando nuestra conciencia todavía está tranquila, porque hay veces que nuestra conciencia se cauteriza, ya no siente nada, pecamos y nos da igual. Pero cuando está nuestra conciencia activa, intentamos pecar o pecamos y nuestra conciencia dice, oye, arrepiéntete, has pecado y vuélvete otra vez al Señor. Y entonces, inmediatamente volvemos nosotros al Señor. Versículo 10. El 9. Esconde tu rostro de mis pecados, mire, y borra todas mis rebeliones. Se lo podemos decir al Señor. Este salmo se lo podemos decir, hacerlo nuestro y decírselo al Señor para que el Señor tenga esa misericordia de nosotros. Pero no solo lo leamos, sino digámoselo al Señor con todo nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, como le pasó a Sansón. Cuando se vio Sansón, dijo, ya Dios ya no estaba con él. Y nosotros, si pecamos, cuando nos demos cuenta, el Espíritu Santo ya no va a estar con nosotros. Por eso dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu Santo, tu Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y tus pecados y los pecadores se convertirán a ti. Dice, mire, los pecadores, a través de nosotros, los pecadores se volverán a Dios porque van a ver en nosotros reflejados a Jesucristo. Porque nosotros somos el quinto evangelio. Están los evangelios, pero el quinto evangelio es usted, porque usted da testimonio allá afuera de que si de verdad somos o no somos hijos de Dios, a nosotros nos leen allá afuera. Y ese es cristiano, dice ese es evangélico, y mira, su comportamiento es recto, no, ese es evangélico, ese dice que es aleluya, y mira, su comportamiento es nefasto, dice, porque con nuestros frutos damos a conocer si somos de verdad hijos de Dios. Dice el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Que eso sea para nosotros. El Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Miren, los sacrificios de Dios, que son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Porque por eso, si nosotros venimos al Señor con todo nuestro corazón, por eso dice Isaías, dice, y me buscaréis y me hallaré, Jeremías, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, entonces realmente le encontramos. Si le buscamos así a simple, no le vamos a encontrar nunca.
Y muchas veces nos pasa a nosotros en nuestras oraciones que oramos así por cumplir. Cada vez que oremos no complazcamos a nadie de los que nos oyen, sino siempre enfoquémonos en aquel que está sentado en el trono. Porque a Él estamos orando, no estamos orándole a los demás, sino a Él estamos orando. Y entonces enfoquémonos en aquel. Y cuando nos enfocamos en el Dios Todopoderoso, las palabras que salen de nuestro corazón y las pronuncia en nuestra boca son palabras verdaderas, porque se las estamos diciendo al Señor. Dice el versículo 18: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces te ofreceremos alabanzas a ti. Así que, queridos hermanos, confrontemos nuestra vida a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, que es quien nos da el veredicto si somos realmente hijos de Dios o no lo somos, al obedecer la palabra del Señor. Es cierto, muchas veces fallamos en nuestra desobediencia porque nos enfocamos en las cosas terrenales y al final terminamos cediendo algo que muchas veces tenemos tres enemigos: el diablo, la carne y el mundo, que nos andan ahí acechando. Y en una de tantas, a veces cedemos. Pero si somos fieles, si obedecemos al Señor con todo nuestro corazón, llega ese momento en que resistimos al diablo y el diablo huye de nosotros. El diablo dice: aquí no puedo, aquí es por más que yo esté. Pero recordemos que el diablo vuelve. Lo hizo con el Señor Jesucristo. Le tentó y dice, y se apartó por un tiempo, pero luego volvió otra vez a tentarle. Que el diablo trabaja así. Nos deja por un tiempo y nos estudia bien y ve dónde está somos flacos, dónde puede entrar, y ahí se mete. Así que tengamos cuidados, queridos hermanos. Tengamos cuidados en nuestra vida espiritual. Escapa por tu vida, tu salvación está en juego, y no descuides esa salvación tan grande, dice la Escritura. Amén. Amén. Denle aplausos al Señor, que Dios le bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que